Algunos creen que si te alejaste de la iglesia, si caíste, si apagaste tu vida espiritual, tu bautismo ya no vale. Pero la Biblia plantea una pregunta incómoda. ¿El bautismo se invalida por el pecado o por algo mucho más serio? Porque aquí está el detalle que casi nadie menciona. La escritura muestra casos donde el rebautismo no era necesario y otros donde sí lo fue. Y la diferencia no es emocional, es doctrinal. Hola, somos Camino al Fin. En estas cápsulas de descubrimiento bíblico resolveremos temas complejos y controversiales de entender y explicar, usando únicamente la Biblia y el espíritu de profecía como base. Si tienes una duda difícil, déjala en los comentarios y analizaremos y seguiremos también con las traducciones y alternaremos estas cápsulas, pero antes de responder, si debes bautizarte otra vez, primero debemos entender qué se rompió realmente cuando te alejaste. Muchos regresan con una carga silenciosa, culpa por haber fallado después del bautismo, confusión porque nadie explica claramente qué hacer al volver, miedo a que Dios ya no lo vea como antes. La pregunta no siempre se dice en voz alta, pero arde por dentro. ¿Todavía soy aceptado o debo empezar desde cero? Sin embargo, el anhelo profundo sigue ahí. Ser restaurado, caminar otra vez en paz, tener seguridad de salvación, estar preparados realmente preparados para la segunda venida de Cristo y la Biblia sí responde a eso, pero no de la manera que muchos esperan. En este estudio descubriremos tres verdades poco explicadas. La primera, ¿por qué la Biblia nunca presenta el rebautismo como un reinicio automático? ¿Por caer en pecado? Segundo, ¿qué diferencia hace la escritura entre restauración y rebautismo? Y la tercera, el criterio bíblico exacto y oficial que determina cuándo el rebautismo es correcto y cuándo no lo es. Pero para llegar allí, primero necesitamos diagnosticar el problema real. El problema es la confusión sobre el rebautismo. Nace de una suposición equivocada, que el bautismo es un acto frágil que se rompe cada vez que el creyente cae. Pero la Biblia nunca presenta el bautismo así. Pablo declara claramente, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6.3. El bautismo es una unión con Cristo, no con la perfección del creyente. Ahora, observa algo clave. Pedro negó a Cristo 3 veces después de haberlo seguido públicamente. David cayó en pecado grave después de haber sido escogido. Dios, y sin embargo la escritura nunca registra que fueran rebautizados. ¿Por qué? Porque el problema no era falta de bautismo, era necesidad de arrepentimiento y restauración. Y aquí está el punto que suele pasarse por alto. La Biblia distingue entre caer, abandonar la verdad y esa diferencia lo cambia todo. ¿Qué hacer entonces? Paso 1. Identificar qué ocurrió realmente. La escritura enseña, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Primera de Juan 1.9. No dice si te rebautizas. Elena G. de White declara también, el arrepentimiento y la confesión son los medios por los cuales el alma puede ser restaurada. Camino a Cristo, capítulo 4. El alejamiento espiritual no anula automáticamente el pacto. Y el paso 2, comprender cuándo se aparece el rebautismo en la Biblia. El único caso claro está en Hechos 19. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. ¿Cuál es la razón? Ellos habían sido bautizados, pero con una verdad incompleta. No conocían al Espíritu Santo, no entendían plenamente el Evangelio. El rebautismo no fue por caída moral, fue por nueva luz doctrinal. El manual de Iglesia Adventista lo confirma también. El rebautismo es apropiado cuando una persona, habiendo abandonado verdades fundamentales, las acepta nuevamente con plena comprensión. Y el paso 3, restauración antes que repetición. Elena G. White advierte, no es necesario repetir el bautismo cada vez que se comete un error. Evangelismo, página 375. El énfasis bíblico está en volver al pacto, no en repetir el símbolo. El bautismo señala una muerte, pero la vida cristiana se sostiene por arrepentimiento continuo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Primera de Juan 2.1. La restauración no te devuelve al inicio, te devuelve a Cristo. La Biblia muestra con claridad. El rebautismo no es un requisito automático por haberse alejado, es una respuesta específica a una condición específica. Se debe hacer,
cuando hubo abandono consciente de la verdad, cuando hubo rechazo de principios fundamentales, cuando hay aceptación renovada de la luz bíblica. Para muchos, el llamado hoy no es el agua, sino al arrepentimiento sincero, a la confesión, a la restauración, a volver al pacto que nunca dejó de estar vigente por parte de Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, dice Oseas 14:1. Este espacio no es para quienes buscan respuestas rápidas, ni para quienes desean alivio emocional sin base bíblica. Aquí analizamos lo que la Biblia realmente dice, aunque incomode, aunque confronte, aunque desmonte ideas asumidas. Si tu fe necesita claridad más que consuelo superficial, probablemente este mensaje es para ti. Ahora la pregunta queda abierta. Si Dios no rompió el pacto, si la Biblia no exige un nuevo bautismo en todos los casos, ¿qué fue exactamente lo que tú perdiste cuando te alejaste? ¿Y qué es lo que realmente necesitas recuperar hoy? Déjalo en los comentarios. Dios te guarde, te bendiga y te dé paz.